Amigas, amigos, gracias a todos por haber estado aquí esta tarde. Esta manifestación es un triunfo sobre la indiferencia y sobre el miedo. Es una victoria sin armas contra las armas. Hemos salido a la calle para defender la vida y la libertad de todos, porque tanto la libertad como la vida nos son igualmente indispensables. Muy buenas noches. De forma clara y contundente, la ciudadanía vasca ha vuelto esta tarde en las calles de San Sebastián a reivindicar un viejo y tantas veces frustrado deseo. El deseo de vivir en paz de una vez por todas, el deseo de poder expresarse como uno quiera, de pensar y actuar en libertad, el deseo de vivir sin el sobresalto de la muerte, del asesinato. San Sebastián, el País Vasco, volvía a ser esta tarde, María José, un clamor enorme contra ETA. Un clamor multitudinario contra la violencia ciega e indiscriminada. Decenas de miles de personas han secundado la convocatoria realizada por la plataforma ciudadana Basta Ya, bajo el lema "Por la vida y la libertad, defendamos lo que nos une, el Estatuto y la Constitución". Un lema que portaban una veintena de familiares de víctimas de la banda. Tras ellos, una nutrida representación del mundo de la cultura, así como miembros de las fuerzas políticas democráticas y los sindicatos. Fuera de ese clamor se ha quedado el gobierno vasco y el PNV. Esta tarde ha tenido por encima de todo el protagonismo de una ciudadanía harta de crímenes que ha gritado con fuerza consignas como libertad, basta ya y ETA fuera. Lo ocurrido esta tarde en las calles de San Sebastián ha centrado la actualidad de las últimas horas, pero sin olvidar otras importantes noticias del día, como una sobrecogedora historia de supervivencia. Rescatadas 4 personas, entre ellas una niña de 2 años que han sobrevivido en el mar durante 10 días en un bote a la deriva, sin alimentos y bebiendo agua de lluvia. El yate en el que viajaban naufragó tras incendiarse. Ahora se encuentran a salvo tras ser hospitalizados en Vigo. Los ministros de Finanzas del G7 urgen a los países productores de petróleo una bajada de los precios para mantener el crecimiento económico y aseguran que bajar los impuestos no es la solución. En España prosiguen las protestas de los pescadores. Impresionante despliegue de la KFOR en Yugoslavia en vísperas de las elecciones presidenciales que, según los sondeos, perderá Milosevic a menos que haya fraude. Las autoridades de Belgrado expulsan a 20 periodistas extranjeros a pesar de que cuentan con visados. España recupera el optimismo en Sydney tras el bronce conseguido por Margarita Fullana en bicicleta de montaña. La selección de fútbol pasa a semifinales tras vencer a Italia. En los 100 metros listos se cumplieron los pronósticos. Vencieron los estadounidenses Marion Jones y Maurice Green. Nos vamos a ir sin más dilación hasta San Sebastián para conocer todos los pormenores de la manifestación que ha tenido lugar por las calles de la capital donostiarra, una civilizada marcha en la que miles y miles de vascos han reivindicado su derecho a vivir en paz, sin miedo a pensar lo que uno quiera, vivir sin la amenaza permanente. Pendiente de todo lo ocurrido ha estado durante toda la tarde nuestra compañera Elena Ochoa. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Esas reivindicaciones, el derecho a la vida, a decir lo que uno piensa o a pensar como uno quiera, todavía siguen escuchándose aquí en el Boulevard de San Sebastián. Y es que casi una hora después de que se leyera el comunicado que en teoría tenía que poner fin a esta manifestación, seguían llegando aún miles de ciudadanos. Lo cierto es que la manifestación se ha cerrado, casi se ha cerrado, en un círculo alrededor de todo el recorrido. En ese círculo se han escuchado voces en contra de ETA, voces en defensa de la libertad, del Estatuto y de la Constitución. Todas esas voces, todo ese clamor se ha fundido en una sola, en la lectura de un comunicado que dejaba claro que hoy se ha vencido al miedo. Ha sido todo un ejemplo de ciudadanía y lealtad a las instituciones que defienden la democracia y la paz. Decenas de miles de personas han abarrotado el centro de San Sebastián. Decenas de miles de personas que querían demostrarle a ETA que no tienen miedo. La calle es nuestra, decían emocionados muchos de los que estaban allí. Una gran pancarta con el lema "Por la vida y por la libertad, defendamos lo que nos une, el Estatuto y la Constitución", encabezaba la manifestación convocada por la plataforma Basta Ya. Una veintena de familiares y víctimas del terrorismo sujetaban esa pancarta. Allí estaban la viuda de Enrique Casas, la mujer de José Ramón Recalde, María Teresa Castells, familiares de Gregorio Ordóñez y de José Ignacio Irureta-Goyena. Tras ellos marchaban representantes políticos como Mariano Rajoy o Rodrigo Rato, el ministro de Interior Mayor Oreja, la eurodiputada Loyola de Palacio, los secretarios generales del PP y del PSOE, Carlos Iturgaiz y José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros. También estaban representantes de las fuerzas sindicales y gentes de la cultura y del cine, gentes como Agustín Ibarrola, Fernando Sabater o Pedro Almodóvar.
todos menos los partidos nacionalistas. El PNV y Eusko Alkartasuna no estuvieron allí. La manifestación de hoy ha sido un clamor por la libertad. Un clamor que se ha materializado en frases como no sois patriotas, no sois gudaris, sois fascistas. ETA asesina, ETA cámpora, fuera. La gente quería hacerse oír. Muchos portaban cruces con el nombre de víctimas del terrorismo. Las palabras de Don Quijote hablándole a Sancho le sirvieron al actor vasco Fernando Tornalajauri para centrar el sentir de esta manifestación en el comunicado final. Esta manifestación es un triunfo sobre la indiferencia y sobre el miedo. Es una victoria sin armas contra las armas. Hemos salido a la calle para defender la vida y la libertad de todos, porque tanto la libertad como la vida nos son igualmente indispensables. Ahora que Era el final, pero la gente seguía allí. Lo que tenían que decir ya no se puede parar. Uno de los objetivos de la plataforma Basta Ya al convocar esta manifestación era el de conseguir que miles de ciudadanos se convirtieran hoy, como suele ser en democracia, se convirtieran en políticos. Ese objetivo y el de vencer el miedo, al menos esta tarde, se han cumplido. Se ha roto el silencio, hablan las víctimas, las verdaderas víctimas del terrorismo de ETA. Está mejor y contenta de ver todo esto, de que la calle es nuestra. Que agradecemos a todo el mundo que está aquí con nosotros porque apoya a las víctimas, que somos en este campo las que hemos más perdido, y creo que es el momento más oportuno para apoyarnos, el mejor, veniendo aquí con nosotros. No es cuestión solo de educación, es cuestión de formación. Les han formado para ser nazis. Y junto a ellas, hombres y mujeres que viven bajo la presión y la amenaza y que quieren decir, basta ya. Normalmente en ningún sitio puedes hablar lo que quieres, vamos. Y si no, pues desde el cate con facha... Queremos luchar a ver si se puede arreglar para que no lo vivan ellos, de alguna manera, ¿eh? Venga. Estamos hartos ya de esta gente, ¿no? Que nos dejen vivir en paz, que nos dejen trabajar, que nos dejen vivir nuestros amigos, nuestra familia y ser un pueblo normal y corriente. Lamentablemente los de aquí estamos acostumbrados a que nos digan que hace 2 horas han pegado un tiro en la nuca y nos quedemos igual. Esa es la pena y la tristeza que tenemos. Que eso de que va a cambiar, pues yo lo veo muy mal. Intento ser positiva, pero la cosa está muy mal. Y mientras los de arriba pues se dediquen más a pelearse en el Parlamento que a estar aquí, pues aquí seguiremos. Es como la lotería, lo que asumes es el riesgo. Si tú en tu pueblo, en tu barrio, pues te declaras muy defensor de la libertad y echas culpas de la falta de libertad a otras gentes, pues es verdad que puede ser señalado. Ciudadanos poco corrientes también han querido sumarse a una convocatoria que reclama afirmaciones como libertad, paz y democracia. Yo no soy del cine para nada, ¿eh? Soy un ciudadano normal y corriente que creo que la convocatoria es correcta, es justa, tiene sentido y naturalmente que yo no me represento más que a mí mismo, pero al mismo tiempo sospecho que estoy de acuerdo con tantas personas como están aquí en torno a este lugar. Se veía que hacía falta dar un salto, que ya estaba, que no se podía seguir diciendo no y guardando silencio, sino que había que hacer una afirmación. Hoy San Sebastián ha compartido sus 34 grados de temperatura en el corazón de innumerables personas que han gritado con coraje y determinación y que piden algo tan simple como vivir y convivir en paz. Detrás de las víctimas del terrorismo, de sus familiares, detrás también de todas estas gentes de la cultura y de esos ciudadanos a los que hemos escuchado, marchaban también miembros del gobierno y los máximos dirigentes del Partido Popular, del Partido Socialista, de partidos no nacionalistas y de partidos también y de organizaciones sindicales. Todos ellos han reprochado al PNV y al Partido Nacionalista Vasco su ausencia. Detrás de las víctimas del terrorismo, en la segunda cabecera de la manifestación, se encontraban los representantes políticos e institucionales que han respaldado con su presencia la iniciativa de Basta Ya. La inmensa mayoría que defiende la libertad, la convivencia y la paz pone de manifiesto que la calle nunca va a ser de los violentos, que son afortunadamente una minoría absoluta dentro de la sociedad vasca y la sociedad española. Respuesta masiva en defensa de la libertad de muchos demócratas, aunque sería deseable que hubiera incluso más, y sobre todo un compromiso de esperanza en el futuro. Esto es un baño de libertad que nos hace muchísima falta y que además debemos transmitir desde el País Vasco como imagen al resto de los españoles. Junto a ellos, los dos vicepresidentes del gobierno, que
que se han referido a la ausencia del Ejecutivo vasco y los partidos que lo sustentan. Ha habido aquí una enorme manifestación de rechazo a la organización terrorista y a quienes les apoyan políticamente y a quienes no son claros a la hora de condenarlos. Los que no han querido venir y los que están en contra de esta manifestación, pues están de alguna manera, desgraciadamente, con los que se sienten hoy señalados con el dedo por la gente que grita aquí por la democracia y por la libertad. Desde UGT y comisiones obreras, sus secretarios generales han destacado el valor de la democracia frente a la violencia. En absoluto vamos a conseguir que una banda de asesinos y gente que los jalea nos cambien la vida, porque nos ha costado mucho conseguir la democracia. Estamos repudiando, rechazando la violencia totalitaria que está intentando y no lo va a conseguir ancostar lo que es la convivencia democrática, la paz y la libertad en nuestro país. Son algunas de las palabras que se han escuchado aquí esta tarde en San Sebastián, que por encima de todas ellas se ha elevado la voz de miles de ciudadanos pidiendo libertad. Una voz que los que han organizado y han apoyado esta manifestación confían en que se escuche también en el futuro. Gracias, Elena Ochoa, a ti y a todos los compañeros que habéis trabajado y nos habéis transmitido esas sensaciones desde San Sebastián. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Horas antes de que este clamor contra la violencia terrorista se rendía un homenaje a Juan María Jáuregui, una de las últimas víctimas de ETA. Su mujer, María Isabel Lassa, y su hija María han esparcido sus cenizas esta mañana en un monte cercano a Legorreta, el pueblo natal del político socialista asesinado el pasado mes de julio. Numerosos amigos, vecinos, compañeros de partido y políticos de otras formaciones que han querido acompañar a la familia de Juan Mari en este homenaje. En el paraje donde ha quedado esparcidas sus cenizas, un lugar especialmente querido por Jáuregui, se han oído canciones, se han leído poemas en euskera y se ha vuelto a condenar a ETA. Y una nueva detención relacionada con el mundo de la banda terrorista. La policía francesa ha detenido hoy a otras dos mujeres de nacionalidad española por su presunta relación con la banda. Ha sido en San Martín de Arrosa, a unos 50 kilómetros de Bayona, una semana después de que la operación policial conjunta hispano-francesa llevara a la detención en el suroeste de Francia a 14 presuntos miembros de ETA que han sido procesados y encarcelados por jueces franceses. Las dos detenidas hoy son Ani Zabalcha, de 65 años, y Josune Arriaga, de 45, presuntamente relacionadas con el Comando Nafarroa, que fue desarticulado en 1986. Ambas se encuentran detenidas en la comisaría de Bayona. Junto al formidable ejercicio cívico al que hoy asistíamos en San Sebastián, hoy nos llamaba la atención una emotiva historia que nos habla de la lucha del hombre por sobrevivir, de lo preciada en definitiva que es la vida. Los protagonistas de esta historia son 4 alemanes, un matrimonio con su hija de 2 años y el patrón del barco en el que viajaban. El yate se incendió y lo tuvieron que abandonar. Han soportado 10 días en una lancha a la deriva sin comida y bebiendo agua de lluvia. Ayer fueron rescatados e ingresados en el hospital de Vigo. Salieron el día 11 de La Coruña. Se dirigían a la localidad francesa de Brest. En el yate, esta mujer, su hija de 2 años, su marido y un amigo, el patrón de la embarcación. Poco después, al parecer por un derrame de gasoil, el yate comenzó a arder. Tan solo tuvieron tiempo para saltar al bote salvavidas. 9 días sin agua, sin comida, dice. Con mi pequeña en los brazos intentando que no tuviera frío y al mismo tiempo achicando agua. Los 3 últimos días estuvo lloviendo y pudimos beber agua dulce. En ese tiempo se cruzaron con 11 barcos. A todos les hicieron señales. Algunos no los vieron. Otros, al menos eso asegura ella, no quisieron ayudarles. Aquí un barco, aquí nosotros, explica. Nosotros podíamos verles, ellos podían vernos. Nada. Estuvieron allí 15 minutos. Nada. Finalmente un barco de bandera tunecina, el Yerba, los rescató ayer. Ante el delicado estado de la niña, un helicóptero de salvamento se dirigió hasta el barco y los trasladó a un hospital de Vigo. La pequeña, que sufre deshidratación, desnutrición y otras lesiones, evoluciona favorablemente. Emotiva es también la historia que protagoniza otra niña alicantina, esta vez de 7 años. Se llama Eva y sufre el síndrome de Lennox, una grave enfermedad que afecta al cerebro. Gracias a la tenacidad de su madre y a los avances de la medicina, la pequeña ha conseguido incluso decir algunas palabras. Vecinos de Alcoy le preparan una fiesta este fin de semana que trata de devolverle la esperanza. El síndrome de Lennox es una rara enfermedad que afecta al cerebro. Se trata de una lesión grave que Eva padece desde que nació y por la que no le dieron más de 9 años de vida.
Síndrome de Lennox es que Eva tuvo un paro cardíaco cuando nació. Claro, al tener el paro cardíaco le faltó mucho oxígeno al cerebro, y entonces el cerebro quedó casi todo destruido menos un trozo. Y entonces aquí me dijeron que la niña vida no tenía. Su madre no se resignó y acudió a una clínica de Filadelfia donde le dan a la niña un tratamiento de rehabilitación y estímulos para el cerebro. De momento la pequeña ha logrado no tener espasmos y en cuanto a esperanzas, los médicos de Filadelfia le han dicho que si siguen trabajando avanzará. Me han dado muchísimas. Aparte de eso, ella ya dice mamá, ya no hablaba. Ahora se pone a llorar y me llama mamá, 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 me llora. Y ya es algo que antes no hacía nada. Y pues me han dado muchas esperanzas allí en Filadelfia. Que la niña no tiene por qué morirse. Si tú le trabajas ese cerebro, lo que haces ese cerebro es que funcione mejor. El tratamiento en Filadelfia y los viajes son costosos. Para hacer frente a este desembolso, un grupo de alcoyanos han organizado una fiesta infantil con el objetivo de recaudar dinero. Habrá que confiar en que Eva pueda ser algún día una niña como las demás. Pero hay tragedias naturales que nadie ni los médicos pueden evitar. En la India ya son más de 200 las personas fallecidas y un centenar las que permanecen desaparecidas a causa de las inundaciones que desde hace ya 5 días están asolando el estado de Bengala Occidental. El número de afectados sobrepasa los 10 millones. Solamente en el distrito de Nadia, 25.000 casas han quedado destruidas y las pérdidas en agricultura son enormes. Otro distrito, Murshidabad, se encuentra totalmente aislado y desde hace 3 días la única ayuda posible llega mediante helicópteros del ejército. Más de 500.000 personas han tenido que ser evacuadas a lugares más seguros mientras continúan cortadas las líneas ferroviarias que unen esta zona con Calcuta, la capital. Mientras en el norte de nuestro país se reivindicaban las libertades, en el sur se han vivido otras protestas. Colectivos de pescadores han vuelto a protestar hoy por la subida de los carburantes en distintos puntos de la geografía española. Tras las manifestaciones registradas en distintos puertos de Almería, Cádiz y Huelva, esta tarde ha sido la flota pesquera de Denia la que no ha podido hacerse a la mar. Grupos de pescadores han bloqueado la bocana del puerto. Posteriormente se sumaron al bloqueo de la flota de Denia los pescadores de las localidades alicantinas de Javia y Calpe. Los representantes de las federaciones de cofradías de pescadores insisten en que seguirán con las movilizaciones del sector si el gobierno no cambia de actitud. Precisamente la escalada del precio de los carburantes ha ocupado buena parte de la reunión en Praga de los ministros de Finanzas de los 7 países más industrializados del mundo. Al término de la cumbre, unanimidad del G7 al exigir a la OPEP que aumente su producción para mantener una prosperidad económica que sea duradera para todos. Que los elevados precios del petróleo preocupan a los países más poderosos del mundo ha quedado patente esta tarde en Praga al término de la cumbre de ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G7. Preocupación que les ha llevado a pedir a la OPEP que aumente su producción hasta un nivel que permita mantener el crecimiento económico a nivel mundial. Pero toque de atención también a Europa. Para los países más ricos del mundo, la solución a la actual situación de elevados precios no pasa por una bajada de impuestos, lo que supone una dura reprimenda para Francia, que a partir de octubre bajará los impuestos de los carburantes después de las protestas de agricultores y transportistas de la pasada semana. Mientras, el presidente norteamericano Bill Clinton, con las elecciones a la vuelta de la esquina, sacaba hoy pecho para defender como muy positiva su decisión de acudir a las reservas estratégicas de petróleo para hacer frente a los elevados precios. Una decisión acogida con satisfacción por el G7, al igual que la acción concertada de ayer de Estados Unidos, Japón y Europa en apoyo del debilitado euro. Falta ahora por saber hasta dónde estarán dispuestos a llegar en el futuro. La cita del G7 ha atraído también a los críticos habituales, los grupos antiglobalización, comunistas y anarquistas que se han manifestado por separado. La estricta y masiva vigilancia policial, sin embargo, no pudo evitar el enfrentamiento entre un pequeño grupo de anarquistas y otro de cabezas rapadas. Pese a la brutalidad que pueden ver en estas imágenes, el combate fue breve y no pasó de ser un incidente aislado en una jornada tranquila. Las autoridades checas han aprendido de la experiencia de Seattle y Washington y hasta ahora han conseguido enmudecer a los activistas antiglobalización. De vuelta a casa, mucho más calmados, tenemos 2 apuntes políticos interesantes que contarles. En Izquierda Unida continúa el debate para la sustitución de Julio Anguita como coordinador general. 3 dirigentes han presentado hoy sus candidaturas al cargo. La mayoría apuesta por conseguir una dirección consensuada, pero a día de hoy, y cuando falta algo más de un mes para la Asamblea, ninguno renuncia a sus aspiraciones.
El Consejo Político de Izquierda Unida, el último antes de la Asamblea, ha oído esta tarde a los 3 aspirantes a coordinador general. El primero en presentarse, Gaspar Llamazares, quiere una dirección consensuada que relance a Izquierda Unida. Para un proyecto de Izquierda Unida que abre una nueva etapa, un proyecto que en esa nueva etapa tiene un reto fundamental, que es la recuperación del espacio social y político de la izquierda. De consenso habla también Francisco Frutos, que además ha criticado la gestión de los últimos años porque dice que han sobrado documentos y faltado trabajo social. Voy a plantear una política clara y sin pasteleos. Una política federal. Una política federal. Un acuerdo político y un acuerdo de integración de todo el mundo. Y el tercer aspirante, Luis Carlos Rejón, ha descalificado el proceso abierto para consensuar el nombre del coordinador general. Porque si no, alguien podrá estar diciendo que estamos apañando la herencia, amañando el proceso de la herencia. 3 candidatos que, sin embargo, respaldan, según dicen, el mismo proyecto político. Y otra reunión política. El Partido Socialista del País Valencià tiene desde esta tarde nuevo secretario general. Es el diputado Joan Ignasi Pla, adscrito al sector renovador, que ha sido elegido con el respaldo del 45% de los delegados en el 9º Congreso de los Socialistas Valencianos. El nuevo secretario de los socialistas valencianos ha asegurado que con este congreso se pone fin a la larga crisis vivida en los últimos tiempos. En sus primeras declaraciones, Joan Ignasi Pla se ha propuesto como objetivo volver a recuperar la capacidad de liderazgo de los socialistas en la Comunidad Valenciana. Bueno, hay que ponerlo otra vez en marcha. Hemos estado demasiado tiempo parados, hay que ponerlo en marcha. Hay un potencial y un capital humano muy grande en este partido. Este es un gran partido, con mucha gente dispuesta a dar lo mejor de sí para trabajar, y hay que ponerlo en marcha y coordinar los esfuerzos para ser más efectivos. Mañana se conocerá la composición de la nueva ejecutiva antes de la clausura del Congreso, a la que está previsto que asista el secretario del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. Salimos de nuevo al exterior. En Yugoslavia mañana se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas en medio de una gran expectación y bajo sospecha de fraude. El candidato opositor podría vencer al actual presidente Milosevic. Ante el temor de que la situación pudiera complicarse, hoy la población hacía acopio de víveres. El gobierno de Belgrado además ha restringido la entrada de prensa en Serbia. Nuestros compañeros, los corresponsales de Televisión Española, van a tener que ejercer su labor desde Montenegro. Los belgradenses se preparan para la incertidumbre ante el día después de las elecciones presidenciales y legislativas. Esta mañana en la capital se podían ver largas colas de gente para comprar aceite o azúcar. Los yugoslavos están convencidos de que les toca enfrentarse a un otoño difícil, gane Milosevic o gane el opositor Koštunica, favorito según las encuestas. Vojislav Koštunica es un político que en cualquier otro país de Europa provocaría cuando menos cierto temor. Un nacionalista serbio al que se le ha visto empuñando un Kalashnikov en el mismísimo Kosovo. Pero en un país como Yugoslavia, un político como Koštunica es la única esperanza, la única alternativa al régimen suicida de Slobodan Milosevic. El presidente casi por primera vez ha tenido que fajarse en una campaña electoral. A estas horas seguro que medita cómo salir airoso de las elecciones del domingo. Unas elecciones que va a boicotear gran parte de la población de Montenegro. Milo Đukanović, el presidente de esta pequeña república que también forma parte de Yugoslavia, aseguraba esta mañana a la prensa española que no reconocerá al nuevo presidente. Las urnas también se abrirán para los serbios de Kosovo. Allí, las fuerzas internacionales se encuentran en estado de alerta para evitar posibles incidentes. Jornada de reflexión también para los ciudadanos franceses que mañana decidirán en referéndum si se reduce o no el mandato presidencial de 7 a 5 años. En la campaña política ha irrumpido con fuerza la cinta de vídeo con el testimonio póstumo de un exdirectivo del neogolista RPR, la Reagrupación para la República, que implica al presidente Chirac y al Partido Socialista en un presunto caso de financiación irregular. Francia celebra mañana un referéndum en el que la clase política se ha implicado lo justo y en el que 1 de cada 3 electores tiene intención de abstenerse. En el último día de campaña, además, apareció el polémico vídeo del difunto hombre de negocios Jean-Claude Méry, en el que acusa al actual presidente Chirac de estar implicado en la financiación ilegal de su partido, el RPR. En plena recta final de la campaña y dejando claro que la validez jurídica es discutible o quizá nula, el diario Le Monde ha publicado en 2 días el contenido de la grabación de Méry, quien murió de cáncer el año pasado. El registro de la sede de la productora que grabó el mensaje póstumo del acusador se hizo ayer a instancias de varios jueces que estudian distintos sumarios sobre financiación ilegal de los partidos políticos.
porque Meri, además, implica en el vídeo no solo al RPR, sino también al Partido Socialista. En el referéndum, solo el Partido Comunista, que forma parte del gobierno, y la extrema izquierda defienden la abstención frente a un sí avalado tanto por el presidente Chirac como por el primer ministro socialista Jospin. La reducción del mandato presidencial solo es rechazada del todo por políticos de la derecha más conservadora y por la extrema derecha. En contra de lo previsto por la ley, un diario de París publica hoy la última encuesta en plena jornada de reflexión. Dos fantasmas rondan este referéndum. El primero es el de la abstención masiva de los franceses. El segundo espectro, el del vídeo de Jean-Claude Meri, es una sombra que afecta especialmente al presidente Chirac, que convocó la consulta, entre otras razones, para allanar su camino hacia un segundo mandato. Yugoslavia y Francia, puntos de interés para mañana. En Perú, entre tanto, centenares de personas continúan manifestándose en las calles de Lima para pedir el arresto de Montesinos y la dimisión inmediata del presidente Fujimori. El gobierno peruano, tratando de calmar los ánimos, ha anunciado su decisión de destituir al jefe de los servicios de espionaje, Vladimiro Montesinos, presuntamente implicado en un escándalo de soborno y al que Panamá ha denegado la concesión de asilo. La propuesta del gobierno, que incluye también la disolución de los servicios de inteligencia, ha sido enviada al Congreso y podría entrar en vigor en unos días. La oposición, sin embargo, mantiene su escepticismo, en especial por el anuncio de Fujimori de permanecer en el cargo hasta el año próximo. Los números de la suerte de la Lotería Nacional. Hoy se ha celebrado en la provincia de Málaga, en Campillos, y el boleto del primer premio, dotado con 100 millones de pesetas, se selló en Nava, Asturias. El número agraciado es el 47.203. El premio especial al décimo, de 500 millones, ha sido para la serie cuarta de la fracción séptima del 47.203, el primer premio. Reintegros para todos los números terminados en 3, 9 y 5. Pues conocido el resultado de los sorteos, llega ya el momento de ocuparnos del deporte en su máxima expresión, los Juegos de Sydney. Hoy, Sergio, hoy sí estamos ante una buena jornada, ¿no?, para nuestros intereses. Sí, buenas noches. Se ha ganado una medalla, la ha ganado en ciclismo Margarita Fullana, pero es que además se ha abierto la puerta para ganar otras, como por ejemplo en fútbol. En fin, ahora no es poco abrir las puertas. Hombre, y en fútbol sobre todo, que no lo esperaba casi nadie. Ante Italia. Ahora vamos a ampliarlo todo. Debió ser oro, pero al final fue bronce. Margarita Fullana ha conseguido la cuarta medalla para España en la prueba de cross en bicicleta de montaña. Nadie puede discutírselo. Marion Jones y Maurice Green son los más rápidos del mundo. Ambos ganaron la medalla de oro en 100 metros con autoridad. Y como decíamos, menuda alegría nos ha dado el equipo de fútbol. En el partido clave, el de cuartos de final, ganaron a Italia y a la italiana. Un gol muy cerca del final de Gabri pone a España al borde de las medallas. Comenzamos con Margarita Fullana. Era una de las apuestas más consistentes del deporte español para Sydney y no ha decepcionado. Es doble campeona del mundo. Ha ganado la medalla de bronce en mountain bike en la prueba de cross. El palmarés y su excelente preparación la situaban muy cerca del título olímpico. Y así parecía hasta que casi al final la italiana Peccio hizo una maniobra extraña, ahí la van a ver, que tiró a Margarita al suelo. De nada sirvió luego la reclamación española. La italiana ganó el título y la suiza Blatter adelantó en los últimos metros a la ciclista balear. Cuando pasen unas semanas la medalla de bronce le hará mucha ilusión. Ahora en caliente, Margarita Fullana no está del todo satisfecha. El guión no estaba previsto así, ¿no? Habíamos trabajado mucho, bastante duro, lo normal, entrenamientos duros, y veníamos a buscar la medalla de oro, pero como estoy diciendo, después de la carrera hoy he pensado en momentos que una medalla aquí es muy difícil. Aplausos discretos y caras de decepción para un bronce que supo a poco en San Llorenç d'Espardassa. El pueblo de Marga Fullana ha trasnochado para ver en directo a su campeona. Una pantalla gigante, chocolate y todo el apoyo del mundo en la primera participación de la mallorquina en unos Juegos Olímpicos. Su padre empezó viendo la prueba con sus vecinos, pero los nervios pudieron con él y optó por verlo en casa. En pocos minutos se pasó de la euforia a la indignación. Una caída provocada por la italiana arrebató el oro a Marga. La italiana lo ha hecho otra vez ella. Creo que era la única posibilidad que tenía. ¿Quién puede discutir que el atletismo es el rey de los deportes viendo las siguientes imágenes?
Belleza, esfuerzo, tensión y felicidad. Una carrera de 100 metros dura apenas 10 segundos, pero da para mucho. La nueva reina de la velocidad vuela, es Marion Jones. Y de la bella a la bestia, de Marion Jones a Maurice Greene. Al hombre más rápido de la historia le faltaba solo el título olímpico, y ya lo tiene. Desafortunadamente para los españoles, hoy en atletismo predominó el sufrimiento a la felicidad. Marion Jones y Maurice Greene han confirmado ser los atletas más rápidos del mundo. Jones comenzaba su carrera particular hacia los 5 oros con una actuación espléndida. En cabeza, desde el disparo de salida, fue aumentando su ventaja para concluir en 10.75, 37 centésimas menos que la griega Tanu, que se hacía con la plata. El bronce era para la jamaicana Lawrence, que por una centésima evitaba que su compatriota Otey lograra su última medalla olímpica en su despedida del atletismo. 15 minutos después se daba salida a la carrera masculina. Los pronósticos eran igual de claros y volvieron a cumplirse. Maurice Greene se ponía primero a los 20 metros y se olvidó de sus rivales. Tan solo luchó con el crono, que pararía en 9.87. Por detrás, Ato Boldon, de Trinidad, se hacía con el segundo puesto. El bronce se lo llevaba Thompson, de Barbados. La segunda jornada de atletismo ha sido muy poco propicia a los españoles. Raúl Chapado era el primero en entrar en liza en la calificación de triple salto, pero el español se ha ido en blanco, después de efectuar nulos sus 3 intentos. Inma Clopés comenzaba su primera jornada de triatlón, donde tiene escasas opciones. Al final del día, 26ª posición. Mar Sánchez ha estado muy cerca de alcanzar la final de Pértiga. Ha pasado los 4.25 en un salto muy justo, pero a esta misma altura le han rebasado 14 atletas. Luego no ha podido con los 4.30, que hubieran sido récord de España. Ahora mismo un disgusto tremendo, pero bueno, me está gustando bastante y espero disfrutarlo a partir de ahora más. Maite Fernández había dado muy buena impresión en la serie de 800. En la semifinal, sin embargo, no ha podido con sus rivales, encabezadas por Mutola. Ha sido octava con 2.327. En categoría masculina, nuestros 2 atletas quedaban eliminados al concluir quintos en sus respectivas series. José Cerezo con 1.48.11 y Roberto Parra con 8 centésimas más. E igual suerte corrían los representantes de 400 metros. David Canal ha luchado hasta el final, tan solo 1 metro le ha separado de la siguiente ronda, en un final muy igualado. Tener a Michael Johnson delante pues te da un poco de respeto, ¿no? Es un hombre que me saca 2 segundos. Mientras Norpelia Carabarni era séptimo en su serie y quedaba igualmente fuera de concurso. La otra final del día era la jabalina masculina, un concurso que no ha defraudado. Había varios favoritos al oro y todos se han esmerado en conseguirlo. Al final el triunfo ha correspondido al checo Jan Selevny, que con un lanzamiento de 90-17 establecía un nuevo récord olímpico y rebasaba en 32 centímetros la marca del británico Buckley, que hasta ese momento encabezaba el concurso. Selevny, de 34 años de edad, lograba así su 3er título olímpico consecutivo, una hazaña que tan solo el discóbolo Al Otter y el velocista Carl Lewis habían logrado hasta ahora. En las calificaciones los favoritos no han fallado. Jonathan Edwards ha logrado la mínima del triple con gran facilidad en su segundo salto. Igualmente la plusmarquista de Pértiga, Stacy Dragila, se clasificaba con 4.30 después de un intento nulo. Y en las series de 400 metros, nueva exhibición de Michael Johnson, que ha ganado cómodamente con 45-51. En los deportes de equipo se han repartido éxitos y fracasos a partes iguales. Hubo derrotas definitivas ya en baloncesto y hockey y casi definitiva también en voleibol. Pero queda una sensación muy positiva por la victoria en fútbol, una victoria decisiva para entrar en la lucha por las medallas. Este gol de Gabri, excelente tanto en la elaboración como en la ejecución, tumbó a Italia en los 5 últimos minutos del partido, cuando todo el mundo pensaba ya en la prórroga. España se medirá el próximo martes a Estados Unidos en las semifinales. En el otro cruce, Camerún, que, atención, ha eliminado a Brasil, se enfrentará a Chile. Lo más difícil parece que ya está hecho. España ha controlado más el balón, ha jugado más, pero no ha llegado a crear problemas a Italia, en tanto que los transalpinos han jugado menos, pero se han acercado más veces con peligro a la portería española. La primera aproximación española se dio en el minuto 30 de la primera parte, pero Tamudo tiró desviado.
Italia iba acercándose a la portería de Aranzubía, pero el guardameta español no tenía ningún problema para frustrar los ataques. En la segunda parte, España continuó atacando y los italianos dando alguna sorpresa que otra, como este avance de Comandini que acabó en nada, por una mano involuntaria que pitó el colegiado. En el minuto 69 del juego, el seleccionador Iñaki Sáez cambia a Tamudo por Gabri, un cambio decisivo. Los italianos continúan acercándose y Aranzubía respondiendo, como en el caso de Pirlo. Manucci realiza una jugada personal, pero es cortado por la defensa hispana. 7 minutos después, un pase de Xavi le permitió a Gabri marcar el gol que proporcionaba el pase semifinal a la selección olímpica española. La inteligencia de Xavi, que vio el hueco y a Gabri desmarcado, y el magnífico balón cruzado de este aproximan a España a una medalla. Hoy hemos dado un paso importante, un paso de los que dan moral a los jugadores, a la selección, a todo el mundo, ¿no? Porque es ante un rival que siempre ha sido para nosotros criminal, ¿no? Y hoy hemos ganado y la verdad es que la gente está muy contenta, muy ilusionada y de alguna manera vemos cerca una medalla. Si en un deporte de equipo España opta con seguridad a medalla es en waterpolo, a pesar del trabajado triunfo por 8-7 sobre Kazajistán en el primer encuentro del torneo olímpico. El partido ha estado protagonizado por la dureza de Kazajistán, cuyos jugadores se han visto excluidos en 12 ocasiones. Y en el Estiarte ha logrado la cifra de 120 goles en sus 6 participaciones en unos juegos. En voleibol, la derrota española ante Brasil por 3-1, a pesar de haberse impuesto en el primer set, deja a los de Raúl Lozano sin apenas esperanzas de clasificación para la siguiente fase. España se lo jugará todo frente a Holanda, actual campeona olímpica. También derrota y también lógica en baloncesto. Yugoslavia, actual campeona del mundo, se impuso a España por 78-65, lo que unido al triunfo de Rusia frente a Canadá, deja al equipo de Lolo Sainz sin opción real a la lucha por las medallas. Y sin medalla también se ha quedado el equipo de hockey, subcampeón olímpico en Atlanta. España perdió por 3-2 ante la India, un equipo que vuelve por sus fueros con la intención de recuperar una hegemonía perdida. 9 oros olímpicos le avalan. Era difícil imaginar estos fracasos tanto en baloncesto como en hockey, pero así son los Juegos Olímpicos. Medallas que parecían seguras se van y otras con las que no se contaba llegan. El tenis masculino, por ejemplo, tiene muy buena pinta. Ferrero está en cuartos y Correia divisa las medallas tanto en simples como en dobles. Y en vela, 3 embarcaciones españolas están en posiciones de podio o muy cerca. En tenis, victoria de Juan Carlos Ferrero en individuales y suerte desigual en dobles. Ganaron Correia y Costa, perdieron Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez. Juan Carlos Ferrero se clasificó para cuartos de final esta madrugada tras un laborioso triunfo ante el canadiense Daniel Nestor por 7-6 y 6-3. Su próximo rival será el francés Arnaud Di Pascal, que dio la gran sorpresa de la jornada al eliminar al sueco Magnus Norman. En dobles, la cara de la moneda fueron Albert Costa y Alex Correia, que derrotaron a los experimentados checos Novak y Rilk. La cruz se produjo en el cuadro femenino. Conchita Martínez y Arantxa Sánchez Vicario cayeron víctimas de la extrema seriedad con que se tomaron el encuentro a las bielorrusas Baransknikova y Esbereva. Esta madrugada Arantxa intentará alcanzar las semifinales individuales, aunque lo tendrá complicado ya que su rival es la estadounidense Venus Williams, la mujer más en forma del circuito femenino. También esta madrugada Correia se enfrentará al alemán Tommy Haas. En vela, la puesta en escena de la clase Star vino a compensar de algún modo las calamidades de la flota española. El comienzo de José María van der Ploeg y Rafael Trujillo no ha podido ser mejor. Tras 2 regatas se han colocado primeros en la clasificación general y, lo más importante, dieron impresión de solvencia y de ser firmes candidatos a medalla. Por su parte, Santiago López Vázquez y Javier de la Plaza en la categoría 49 perdieron hoy una buena oportunidad de estar en el podium al no ser capaces de mantener una regularidad. Después de lograr un primer puesto en las 2 siguientes regatas, hicieron un 12º y un 10º. De momento son cuartos en la general, el mismo lugar que ocupa Neus Garriga en categoría Europa. La barcelonesa ha sorprendido gratamente en esta lucha sin tregua por una medalla y amenaza seriamente a sus predecesoras. Mientras que en tornado, Fernando León y José Luis Ballester enmendaron hoy la plana, pero ya tienen perdido cualquier opción de revalidar su oro de Atlanta. Entre los muchos aficionados españoles que están en Sydney viendo en directo los Juegos Olímpicos, ha destacado hoy la presencia de la reina Sofía, del príncipe Felipe y de la infanta Cristina, que se han movido por las instalaciones para ver
todo el deporte que les ha sido posible. Estuvieron en el Estadio Olímpico viendo las pruebas de atletismo, también ahí les vemos, presenciando el partido de voleibol de España, que perdió desafortunadamente con Brasil, y también siguieron lo más cerca posible las regatas de vela. Vamos a repasar ahora cuáles son los puntos más importantes del deporte español en la jornada de mañana. Hay partido de hockey femenino, también juega la selección de waterpolo, como la de balonmano, que es ya el último partido de esta primera fase, y en el complejo tenístico, Corretja y Arantxa tienen compromisos muy complicados. El futuro de Arantxa Sánchez Vicario pasa por dejar en la sombra mañana a esta mujer, Venus Williams, y Arantxa sabe cómo hacerlo. No en vano, la última vez que se enfrentaron fue este año en Roland Garros y Arantxa ya demostró cómo ganarla. De los 3 españoles que continúan en individuales, Ferrero será el único que no jugará. El lunes tendrá que afrontar el partido con Di Pasquale, pero mañana Alex tendrá que ganar a Tommy Haas si quiere pensar en medalla. El cansancio, después de haber jugado un doble interminable ante los checos, no le afecta. Ahora pensar mañana en individual, a ver si me concentro y salgo a jugar igual de bien que hoy. Ya lo han oído, pese al cansancio, nada ni nadie puede quitar a Alex Corretja un sueño de la cabeza: conseguir una medalla olímpica. La selección española de balonmano se juega su suerte en los cuartos de final. En estos momentos España es segundo de grupo, pero no es suficiente. Depende de que mañana Francia gane a Australia y le quite el puesto. El objetivo de la selección española es evitar en los cruces de cuartos de final a Alemania y a Rusia. Para eso solo le vale ganar mañana a Suecia y ser primera de grupo. El problema es que Suecia, campeona de Europa y del mundo, ha venido a Sydney a por el único título que le queda, el olímpico, y no va a dejar que se lo roben fácilmente. Queda la Suecia, que es el gran rival, ¿no? Una de las favoritas para ganar y puede pasar de todo. Suecia es un grandísimo equipo, ya sabemos todo. Tiene una primera línea fantástica, una calidad técnica increíble y hay que estar concentrado 60 minutos. Nuestra obligación, nos exigíamos hacer 4 puntos las 2 primeras jornadas, hoy y mañana contra Eslovaquia, y así asegurarnos los cuartos. Luego tenemos 3 partidos muy difíciles, pero que ya tenemos la clasificación. Tendríamos la clasificación asegurada y jugaríamos un poco más tranquilos a buscar una buena posición. La delegación china en la Villa Olímpica no sale de su asombro. Hay 2 deportistas practicando tai chi. No se trata de tai chi, son Paola Tirados y Gemma Mengual, el dúo español de natación sincronizada, que a falta de piscina para poder entrenar en la villa, ahí están, en el jardín de su apartamento, ensayando a las órdenes de su entrenadora Ana Tarrés. La única cosa que nos está pasando aquí es que todos los países que traen equipo no están entrenando en las piscinas oficiales, con lo cual nos es difícil ver si estos objetivos van a poder ser reales o no. Estamos a 4 días de la competición y aún no hemos visto nuestros contrincantes más directos. Las subcampeonas de Europa, Paola Tirados y Gemma Mengual, entrarán mañana en competición. Tratarán de alcanzar la 6ª posición y un diploma olímpico en Sydney y mejorar así el 8º puesto que ahora tienen en el ranking mundial. Bueno, pues nadie puede discutir que han preparado el ejercicio hasta el último segundo. Hemos repasado ya lo que va a hacer el deporte español mañana, pero el momento decisivo, mañana domingo, se va a vivir en gimnasia. Esther Moya es la actual campeona de Europa de salto y consiguió en Sydney la nota más alta en este aparato en las pruebas por equipos. En toda España vamos a seguir con mucha atención esos saltos de Esther, pero sobre todo en un pueblo de Barcelona, Vilanova y la Geltrú. La familia de Esther Moya tiene ya el vídeo preparado para grabar el que puede ser uno de los días más felices de la gimnasta. Repasan los últimos saltos de Esther, los que la clasificaron para la final con la mejor puntuación. Son conscientes de las opciones que tiene Esther para subir al podio, pero los nervios están a flor de piel. Hemos hablado con ella, está muy nerviosa, pero muy contenta al mismo tiempo. Lo que está muy nerviosa, muy nerviosa. La abuela y los tíos de Esther Moya han seguido todas las jornadas de competición, pese a disputarse durante la madrugada española. Mañana volverán a reunirse en torno a la televisión a las 6:30, pero no les importa. Todo el sacrificio habrá valido la pena, sobre todo si Esther consigue colgarse una medalla. Si no quieren madrugar, pongan una cinta de larga duración para seguir a los deportistas españoles la próxima madrugada en Sydney. Y es que hay mucho que ver.
La jornada va a comenzar a las 12 con el maratón femenino. La mejor baza española es Ana Isabel Alonso. Partido importantísimo luego en hockey femenino. Si España gana, las medallas estarán muy cerca. Lo mismo puede decirse en vóley playa. Bosma y Díez quieren la revancha ante la única pareja que les ha ganado en Sydney, los alemanes. A las 5:30 el vóley playa. Segundo partido en waterpolo. En teoría debe ganarse con holgura a Eslovaquia. A partir de las 7 por la primera, esa cita ineludible ya mencionada con Esther Moya y la final de salto en gimnasia. Uno de los momentos culminantes de la jornada en el atletismo lo protagonizará el cubano Javier Sotomayor, favorito unánime en salto de altura. Y a media mañana ya a las 10:30, España y Suecia lucharán por la primera plaza del grupo en balonmano. Del repaso del Sydney a la actualidad futbolística, ahora mismo se están disputando 5 partidos en Primera División, bueno, 4 porque Las Palmas va a comenzar dentro de un momento. Son esos partidos y los resultados son los siguientes. En la segunda parte, Real Sociedad 1, Deportivo 1. En el primer tiempo, Real Madrid 2, Atleti de Bilbao 0. También en el primer tiempo, Barcelona 1, Racing de Santander 0. Igualmente comenzó a las 9 el Zaragoza Alavés, el resultado es Zaragoza 0, Alavés 2. Como ya he comentado, a las 10 hora peninsular comenzará en Las Palmas Valladolid. Se han jugado ya partidos en segunda división, estos 5 ya concluidos. Ferrol 2, Elche 1, Atlético de Madrid 2, Compostela 0, Córdoba 1, Jaén 0, Tenerife 1, Levante 1 y Universidad de Las Palmas 0, Recreativo de Huelva 0. Seguramente lo más llamativo de estos resultados que vemos aquí pues sea la victoria del Atlético de Madrid, que ha ganado su primer partido de la temporada ante el Compostela. Una vez más la afición respondió, vamos a ver ya imágenes del partido, y el equipo esta vez también ha respondido. ¿Quién fue el mejor? Sin duda Salva, abrió el marcador a los 18 minutos de juego, ahí lo hemos visto, aunque al Atlético se le complicaron las cosas, como suele ser habitual en el equipo rojiblanco. Ese es una vez más el primer gol de Salva. Poco después del gol llegó la expulsión de Roberto, así que desde el minuto 24 el Atlético jugó con uno menos. Y este es el 2-0 definitivo, y en la segunda parte, cabezazo de Salva, centro de Juan Carlos. La mala noticia en el Calderón es que se ha lesionado otra vez el argentino Mena. Volvemos a la primera división, ya hemos comentado que se están jugando ahora otros 4 partidos más Las Palmas 5. Vamos a recordar ahora los otros 5 que van a completar mañana la tercera jornada. En Balaídos, el choque celta-español estará marcado por las bajas. El conjunto vigués, que intentará mantener el liderato, no podrá contar con el ruso Valery Karpin, afectado por gripe. La estrella y máximo goleador del equipo Cataña solo piensa en ganar jugando en casa. Es un equipo que pelea muchísimo. Yo creo que estamos jugando en casa. Yo creo que tenemos que hacer las cosas bien y intentar ganar domingo si Dios quiere, ¿no? El Español llega a Vigo con las ausencias de los lesionados, Pochettino, Óscar García y Toni Soldevilla, y de los olímpicos, Belamazán y Tamudo. El Valencia, que llega esta noche a Soria, no alineará ante el Numancia al francés Deschamps y al argentino Kili González lesionados. Pese a ello, el técnico Héctor Cooper está tranquilo o dice estarlo. Yo estoy tranquilo siempre. Juegue Deschamps, juegue Milla, juegue el que juegue. Y si en algún momento estuviera intranquilo porque falta algún jugador, espero que no se refleje ni en mi cara ni en lo que digo. Al margen de los Juegos Olímpicos y del fútbol, este fin de semana hay Fórmula 1. Es además una carrera especial por muchas circunstancias. Primero porque la Fórmula 1 vuelve a Estados Unidos tras 9 años de ausencia. Se va a batir además el récord de asistencia a una prueba del Mundial. Se espera que 250.000 espectadores vean en directo la carrera. Y el circuito es muy peculiar. El trazado de Indianápolis, ahí le vemos, donde se ha disputado las últimas décadas la tradicional prueba de las 500 millas de Indianápolis, ha sido reacondicionado para acoger la Fórmula 1. Va a ser el trazado más rápido del calendario porque en una zona del circuito los coches van a superar los 350 kilómetros por hora. Que no haya ningún accidente porque a esas velocidades no se cuenta, mal fin. No se cuenta, malo. Gracias. Hasta mañana. Y hasta mañana. Abríamos este telediario en San Sebastián, donde más de 100.000 personas han clamado hoy por la paz, y allí volvemos, en esta ocasión, para contagiarnos del glamour que siempre rodea al cine. Un glamour, Pepe, que sin embargo hoy también se ha visto contagiado de esa petición de paz y de libertad que ha recorrido las calles de la capital donostiarra. De hecho, 2 grandes del cine español, los directores Pedro Almodóvar y Elías Querejeta, han estado en esta manifestación. Pero en el cine hoy la noticia está sin duda en el Festival de San Sebastián y en el actor británico Michael Caine,
que esta noche recibirá el premio Donostia de manos de Rosa María Sardá. Michael Caine es hoy sin duda el gran invitado de honor del festival. A sus 67 años, este actor británico, versátil, divertido y vital, recoge a estas horas el premio Donostia. Su carrera lo merece, casi 100 películas, 2 Oscar y todos los papeles posibles del cine. Y si algún personaje está hecho a su medida, este es Shiner, un fracasado promotor de boxeo criado como él en los barrios más marginales de Londres. Para interpretar este papel en la película que se proyecta también esta noche, Michael Caine tan solo tuvo que recordar las calles y las gentes de su infancia. Shiner está basado en un gángster británico que conozco, ha contado Caine, y fácilmente podría haber sido como él si el teatro no me hubiera sacado de la calle. Y en la sección oficial del certamen, nueva película de Aitana Sánchez Gijón, que el año pasado obtuvo la Concha de Plata con Bolaverum. En esta ocasión viene con una película rodada en todos los paisajes de México, sin dejar huella, que esta mañana ha presentado a la prensa. Aitana, la actriz mexicana Tiare Escanda y la directora María Novaro posaban sonrientes sin dejar de recordar el duro rodaje de la película a través de México durante la época de las graves inundaciones. 3.000 kilómetros de carretera desde Ciudad Juárez hasta Cancún marcan la ruta de esta road movie. Sin dejar huella, una coproducción hispano-mexicana cruza el destino de 2 mujeres muy distintas en su viaje a ninguna parte. En San Sebastián nos vamos a quedar ya. La ciudadanía vasca ha vuelto esta tarde a plantar cara al terror y se ha sacudido el miedo a expresarse en libertad. Los más, a pesar de la extorsión, apuestan por quedarse en su tierra, pero también los hay que, hartos de soportar tanta presión e injusticia, han decidido irse del País Vasco. Informe semanal, el programa que verán a continuación de este telediario, ha hablado con alguno de ellos. Mikel Azurmendi se ha visto obligado a cambiar el paisaje de Euskadi por este otro paisaje en Estados Unidos, la Universidad del País Vasco por la Universidad de Cornell. Después de sufrir amenazas durante años, ha vuelto al exilio como en el franquismo, aunque ahora él prefiere llamarlo refugio. Se fue porque no le dejaban vivir y porque piensa que la universidad en el País Vasco ha claudicado. En la universidad los profesores te advierten, te dicen, lo dicen. Entonces hay un clima de no meterse nunca en nada, porque sabes que te vigilan. Es decir, la universidad, todo el mundo está vigilado. Es como el hermano mayor que está presente y uno sabe que todos sus pasos están siendo seguidos, ¿no? Azurmendi se ha ido. Otros, como Santiago Abascal, concejal del PP en Amurrio, no quieren ni pensarlo. El año pasado le destrozaron su tienda. Después cubrieron sus caballos de pintadas a favor de ETA. Se quedará, aunque Xavi lo dice, que le han cortado todos los caminos. Mi libertad política me la tienen cercenada. Mi libertad en el trabajo, igual. ¿Por qué? Acaban pasando por aquí, me insultan, me pintan el comercio, me lo queman. Mi libertad, mi vida, bueno, ¿qué vamos a hablar de mi vida? Pues también he padecido en varios sitios, incluso han estado a punto de matarme en más de una ocasión. En una situación parecida está Izaskun Gómez, concejal socialista en Pasajes. Después de muchos ataques ha tenido que cerrar su bar. Aún así, quiere mantener su compromiso. Ya cuando estás coaccionada, amenazada, llega un momento que al final yo creo que te haces incluso un poquito más fuerte. Porque dices, bueno, esto ya no es cuestión ni de que yo milite en un partido, ni de que sea cargo público de un partido. O sea, esto ya es cuestión de dignidad personal y de saber de que tú, en mayor o menor medida, puedes llegar a hacer algo por este país. Izaskun cree que cuando se vive sin libertades es imposible quedarse al margen, porque todos lo sufren. Estos y otros muchos dramáticos testimonios en unos instantes en Informe Semanal. En San Sebastián, esta tarde escuchábamos canciones emblemáticas de los años 70, cuando se reclamaban las libertades en un país que vivía bajo la dictadura franquista. Pues muchos años después, otra dictadura, la que roba a los ciudadanos sus derechos fundamentales, ha hecho que esas músicas, esas letras que hablan de sueños en los que un día amaneceríamos en una tierra en libertad, hayan vuelto a escucharse. Pues con esas músicas, con el anhelo común que hoy hemos visto en las calles de San Sebastián, les dejamos. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Buenas noches. Las campanas de los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre
Repsol te ahorras un 2% en Repsol, Camsa y Petronor, es decir, hasta 3 pesetas por litro de carburante. Visa Repsol, ¿hasta cuándo aguantarás sin ella? Repsol YPF les ofrece el tiempo. Muy buenas noches. Después de una mañana con un ambiente muy soleado en buena parte de España, han ido apareciendo algunas nubes en numerosos puntos del país que no nos muestran más que la llegada del otoño, precisamente en el día en que comienza la nueva estación. Sin embargo, las temperaturas no han sido demasiado bajas. De hecho, los termómetros han oscilado en líneas generales entre los 25 y los 30 grados. Ambiente un poquito más fresco en Galicia. Por ejemplo, en Santiago de Compostela los termómetros se quedaban en tan solo 13 grados. Mientras que a la misma hora en otros puntos del norte, era el caso, por ejemplo, de Bilbao de San Sebastián, los termómetros llegaban hasta los 33 o los 34 grados. También en el sur se superaban los 30 grados. Era el caso, por ejemplo, de Sevilla o de Badajoz. Y en los cielos podemos observar cómo esta banda nubosa, que estaba situada en el Atlántico, ha comenzado a aproximarse hacia el noroeste de la península, dejando ya algunas precipitaciones a su paso, mientras que también podíamos ver algunas nubes alternando con claros en el sureste peninsular. Sin embargo, en la zona centro y en el sur podíamos comprobar cómo los cielos durante toda la jornada han permanecido limpios de nubes. Y en el mapa previsto para la jornada de mañana a mediodía, a nivel de la superficie terrestre, podemos observar cómo nos vamos a encontrar bajo la influencia de las altas presiones, con el anticiclón al sur de las Azores, extendiendo su radio de acción tanto a la península como a los dos archipiélagos. Sin embargo, en capas altas de la atmósfera vamos a tener cierta inestabilidad y además un frente frío se va a colar precisamente entre esas altas presiones, afectando sobre todo al norte de la península. De tal manera que con esta situación en la jornada de mañana vamos a tener que hablar de chubascos débiles que afectarán precisamente a ese tercio norte de la península. Pueden ir acompañados de tormentas y, atención, ser localmente fuertes en Cataluña, sobre todo en las costas y en zonas próximas. Afectarán también a la mitad sur de la Comunidad Valenciana, a Murcia y al archipiélago canario, y también podrían extenderse esas lluvias, pero de forma algo más ligera, al resto de la mitad norte de la península, así como a Baleares. De momento, ambiente soleado en prácticamente el resto de la península, con brumas y con bancos de niebla a primeras horas en la Comunidad de Galicia y también en las dos mesetas. Y mañana comenzarán a bajar en prácticamente todo el país las temperaturas, un descenso que sobre todo vamos a notar en el cuadrante noroeste de la península. Y comenzaremos la semana quizá con un tiempo algo más estable, con una ligera mejoría, pero transitoria. Si acaso podrían escaparse algunos chubascos localmente moderados en Galicia y serán de carácter débil en Cataluña. No descartamos que pueda escaparse también alguna gota de agua en zonas montañosas del este de Castilla y León, también de zonas orientales de Andalucía y en Baleares, mientras que el ambiente estará bastante estable en el resto de España, con algunas nubes, sobre todo en el norte y en el este de la península. Durante esta jornada las temperaturas sí que subirán ligeramente. Y el martes, de nuevo, inestabilidad. Tendremos que hablar de chubascos localmente moderados, con algunas tormentas en el Cantábrico, en el este de las dos mesetas, en Navarra, en La Rioja, en el norte de Aragón, en Cataluña y en Baleares. De nuevo en Cataluña esas lluvias podrían ser fuertes, pero sobre todo en los Pirineos y en las comarcas del sur de esa comunidad. Lluvias que también se extenderán al resto de la mitad este de la península, así como a Madrid y a la Comunidad de Extremadura. Y de momento en el resto de España el ambiente se va a presentar bajo el signo de la estabilidad. Durante este día volverán a bajar las temperaturas, menos en Canarias, donde en un principio tienden a subir ligeramente. Bueno, pues esto ha sido todo. Pasen una buena noche y hasta mañana. Visa Repsol, ¿hasta cuándo aguantarás sin ella? Repsol YPF les ha ofrecido el tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos un sábado más